Es innegable que la conexión entre Jimin y Jungkook va más allá de lo evidente, más allá de lo que las cámaras pueden captar en un primer vistazo. Su complicidad es un lazo que trasciende las luces del escenario y los flashes de los fanáticos. Es un lenguaje silencioso pero profundamente expresivo, un reflejo de lo que significa la verdadera afinidad entre dos almas que parecen encontrarse una y otra vez en cada mirada, en cada gesto, en cada pequeño detalle que para muchos puede pasar desapercibido, pero que para aquellos que han aprendido a leer entre líneas resulta tan claro como el agua. Uno de esos momentos inolvidables en los que Yuk dejó en evidencia una vez más la importancia que Jimin tiene para él fue en Are You Sure?, donde, pese a la presencia de múltiples cámaras del staff, grabando cada movimiento, cada interacción y cada risa, Jungkook decidió tomar su propia cámara, asegurándose de capturar por sí mismo lo que más le importaba, el rostro de Jimin. No importaba qué estuvieran haciendo, si estaban mostrando la comida, explicando una actividad o simplemente divirtiéndose, Jungkook encontraba la manera de enfocar a Jimin, como si su lente solo tuviera un propósito: inmortalizarlo. Lo curioso es que no se trataba de un simple enfoque casual. No era solo grabarlo en el marco de la escena, sino que Jungkook acercaba la cámara, buscando plasmar cada gesto, cada expresión, cada pequeña reacción de Jimin. Lo hacía con una naturalidad tan dulce y tan genuina que no parecía un acto pensado, sino algo que nacía de él de manera espontánea, como si para Jungkook no existiera nada más digno de ser capturado en ese momento que la imagen de Jimin. Y no era la primera vez que ocurría. A lo largo de los años, hemos sido testigos de incontables ocasiones en las que Jungkook parece magnetizado por la presencia de Jimin, buscando con su mirada, con sus acciones y con sus propios dispositivos, guardar para sí una parte de él. Esto no es una casualidad ni una simple costumbre. Es una demostración de la conexión profunda que existe entre ambos, una conexión que no se ve forzada ni impuesta, sino que fluye de manera natural. Es la forma en que Jungkook deja claro, sin necesidad de palabras, que Jimin es su punto de enfoque, su persona especial, su luz en medio de cualquier situación. Es un gesto que va más allá de la amistad, más allá de la cercanía entre compañeros de trabajo. Es la prueba de que, incluso en un mundo lleno de cámaras ajenas, Jungkook elige ser el dueño de su propia visión, y dentro de esa visión, Jimin siempre ocupa el lugar más importante. Este acto de Jungkook, aparentemente simple pero profundamente significativo, nos deja ver la belleza de un sentimiento que no necesita ser verbalizado para sentirse real. Es un recordatorio de que el amor, en cualquiera de sus formas, se encuentra en los pequeños detalles, en la manera en que miramos a alguien cuando creemos que nadie está prestando atención, en la forma en que buscamos preservar su imagen porque nos resulta invaluable. Y si hay algo que Jungkook nos ha demostrado a lo largo de los años, es que, entre todas las cosas que podría elegir grabar, su elección siempre será Jimin. Hay algo que, desde hace años, ha sido imposible de ignorar para cualquiera que haya prestado atención a los videos grabados por Jungkook. Su cámara parece tener un favorito, alguien que se roba cada toma, alguien que, sin importar dónde estén o qué estén haciendo, siempre termina siendo el centro de su atención. Ese alguien es Jimin. Y esto no es algo nuevo, no es una simple casualidad. Es un patrón que se ha repetido tantas veces que ya no sorprende, pero sí sigue causando suspiros. Porque no se trata solo de que Jimin aparezca mucho en los videos de Jungkook. No, es cómo aparece, cómo lo graba, cómo su cámara lo sigue como si fuera inevitable, como si no pudiera evitar mirarlo a través del lente, como si necesitara guardar cada momento de él, cada sonrisa, cada risa, cada mínimo gesto. La primera vez que esto se hizo realmente evidente fue durante su primer viaje a Tokio. Ahí, Jungkook decidió grabar su experiencia, pero lo que nadie esperaba era que aquel video no fuera realmente sobre su viaje, sino sobre Jimin. Desde el inicio hasta el final, el video parecía casi una película con Jimin como el personaje principal y Jungkook como el director enamorado detrás de la cámara. No había tomas generales de los lugares que visitaban, no había planos de paisajes ni de sí mismo. Solo Jimin, sonriendo, caminando, riendo, existiendo. Y el lente de Jungkook, capturándolo todo con una dedicación y una calidez que se sentía en cada segundo.
Y lo más curioso es que Jungkook ni siquiera intentó disimularlo. No hubo cortes donde equilibrara las tomas con los demás. No hubo ningún intento por hacer parecer que estaba grabando a todos por igual. No. Jimin era su único enfoque. Jimin era su prioridad. Cuando este video salió, las reacciones no se hicieron esperar. ¿Cómo ignorarlo? No era solo que Jimin aparecía mucho, era la forma en la que Jungkook lo miraba a través de su cámara. Había algo en la manera en que lo filmaba, en cómo se detenía en los detalles más pequeños, en cómo parecía fascinado con cada cosa que Jimin hacía, como si quisiera recordarlo para siempre. Como si quisiera capturar no solo su imagen, sino también lo que sentía en ese momento. Y claro, esto no fue un hecho aislado. No fue solo ese video de Tokio. No fue una coincidencia ni una casualidad del momento. No. Con los años, Jungkook siguió haciendo lo mismo una y otra vez. Cada vez que tenía una cámara en la mano, sin importar el contexto, su atención volvía a centrarse en la misma persona. En conciertos, en backstage, en viajes. Si Jungkook estaba grabando, podías estar seguro de que tarde o temprano, Jimin terminaría ocupando la mayor parte del video. Porque así ha sido siempre. Porque Jimin no es solo alguien más en sus grabaciones, es su musa. Y entonces, llegó otro viaje a Japón, un nuevo contexto, más personas, más cosas por grabar. Pero Are You Sure vino a recordarnos que, aunque los años pasen, aunque la gente alrededor cambie, hay cosas que siguen igual, porque, una vez más, ¿a quién grabó Jungkook? ¿A quién enfocó con ese mismo cariño, con esa misma fascinación? Sí, otra vez a Jimin. Cada sonrisa, cada ocurrencia, cada pequeño gesto, Jungkook no se perdió nada. Como si su cámara estuviera imantada hacia él, como si no pudiera evitarlo. Porque no importa cuántas veces viajen juntos, no importa qué tanto hayan cambiado desde aquella primera vez en Tokio, lo que no cambia es que cuando Jungkook tiene una cámara, su lente siempre regresa a Jimin. Y muchos se preguntan, ¿qué habría pasado si ese viaje hubiera sido solo de ellos dos otra vez? La respuesta es obvia, habría sido un déjà vu perfecto. Otro video donde Jimin sería el personaje principal, donde Jungkook grabaría cada una de sus sonrisas, donde nos mostraría otra vez que, cuando él ve a Jimin, el mundo entero desaparece. Porque esto no es solo grabar por grabar. Esto no es un simple hábito. Esto es Jungkook guardando momentos, atrapando recuerdos que no quiere olvidar, capturando a la persona que más le llama la atención sin siquiera tener que pensarlo. Y si algo nos han demostrado todos estos videos, es que Jimin no es solo un amigo más para Jungkook. No, Jimin es quien hace que su cámara cobre vida, es quien transforma simples tomas en algo personal, en algo casi poético. Porque Jungkook no solo graba a Jimin, lo observa, lo admira, lo atrapa en su lente como si quisiera guardarlo para siempre, como si a través de la cámara nos estuviera diciendo lo que siente sin necesidad de usar palabras, como si cada video fuera su manera de decirle al mundo entero, mírenlo como yo lo veo, porque para mí, él es especial. Para mí, él lo es todo. Incluso cuando no tiene una cámara a la mano, su mirada lo dice todo. Sus ojos se convierten en el mejor lente, en la herramienta más precisa para retratar a Jimin en su forma más pura. Como si cada parpadeo fuera un disparo silencioso, como si su memoria estuviera llena de retratos de Jimin sonriendo, riendo, moviéndose con esa elegancia innata que lo hace tan especial. Jungkook lo observa con una mezcla de admiración y ternura, con una devoción que se hace evidente en la forma en la que lo sigue, en la manera en la que su mirada lo busca, incluso cuando hay cientos de personas a su alrededor. Y Jimin lo sabe. No hay incomodidad en él, no hay sorpresa cuando Jungkook levanta su cámara. Al contrario, es como si todo fuera parte de un juego que han jugado toda la vida. Se siente cómodo, natural, porque sabe que el otro lado del lente pertenece a alguien que lo mira con cariño, con fascinación, con una admiración que no necesita palabras para ser comprendida. Jungkook no es solo un fotógrafo capturando una imagen bonita. Él está inmortalizando cada momento, porque, para él, Jimin es arte, es su inspiración, su musa más preciada. Es hermoso ver la forma en la que Jimin se deja llevar por esa confianza, en cómo se muestra ante Jungkook sin reservas. Hay algo especial en su relación, algo que no necesita explicaciones. Se entienden sin palabras, con gestos sutiles, con miradas que dicen más que cualquier frase. Y es que no importa cuántas veces Jungkook levante la cámara, siempre lo hará con el mismo objetivo, grabar cada parte de Jimin, no solo en fotografías, sino en su mente y en su corazón.
En cada video, en cada imagen, se percibe la magia de su conexión, esa manera en la que se envuelven el uno en el otro sin esfuerzo alguno. No es solo la costumbre de ser fotografiado, no es solo la comodidad de posar frente a un amigo. Es algo más profundo, más íntimo. Es el reflejo de un lazo que se ha construido con los años, de una relación en la que las palabras sobran porque el sentimiento es claro. Jungkook podría tener el mundo entero frente a su lente, pero sus ojos siempre buscarán a Jimin. Y Jimin, sin necesidad de preguntar, siempre sabrá que cuando Jungkook sostiene una cámara es porque quiere capturar lo más bello que tiene frente a él. Porque para Jungkook, Jimin no es solo alguien a quien grabar, es alguien a quien quiere recordar para siempre.